Hola muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Ingenio. Hola chicos, hola, ¿cómo van? Dije una Bueno, preguntita. muchachos, Hoy Ramiro, toca, dime. hoy toca la clase 23, ¿verdad? O 24. La 23 por, Porque, o sea, quería ver la materia, pero no había nada disponible en el aula. en serio. Ven viendo, en serio, dicen. Ya está subido, profe, la clase 23. Se está Ya está activo. disponible. Sí, 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 me parece que sí activé en este paralelo. ¿Sabe que le veas otra vez, Ramirito, porfa? Sí. Ramiro. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, chicos. Bueno, como se pueden dar cuenta, sigo sin cambio, ¿ya? Yo creo que ha sido mala idea dejar el celular donde dejé. Pero bueno, ojalá mañana, con el favor de todas las constelaciones, me den. Ve- Vean, muchachos, las notas de ley vamos a tener que ver el viernes, ¿sí? Porque el día de mañana yo tengo que acercarme a la universidad a firmar más documentos. Entonces, no sé a qué horas me desocupe de eso, decirles una hora en la mañana sería más bien, si es que me desocupo y llego a la casa a conectarme, y si no, pues reprogramar. Entonces, no conviene, chicos. El día viernes mismo vamos a ver las notas de la mañana. Entonces, una reunión probablemente de una hora y media, ¿sí? Para dejar ya finiquitado ese asunto. Sí, como ustedes, a veces ustedes son el 30, probablemente nos vemos con ustedes tipo, qué sé yo, a las 11, 11 y media, ¿sí? Ya voy a hacer el cronograma y les mando a los presidentes, a Liz y al Ramiro, ya para que les avisen, chicos, ¿sí? Ya con eso ustedes ya saben y ya damos por hecho de las notas y listo, ¿sí? Listo y ya puedo yo pasar las notas en la noche al sistema, ¿ya? Eso, muchachos. Esperemos que no haya novedades, ¿sí? Y todo se dé normalmente como se ha dado. Verán, estaba revisando yo las evidencias, ¿sí? Más o menos dándole una visión general de más o menos qué están haciendo, qué están poniendo. Y bueno, me estoy dando cuenta que hay bastante copia, muchachos, ¿sí? Full copia. No sé por qué, eso digo, algunos creo que piensan que yo no me voy a dar cuenta, pero sí me doy cuenta, muchachos, ¿sí? Al menos en un curso, no voy a decir en cuál de mis paralelos, ese es de exagerado, ¿sí? Yo estaba a punto de ponerle cero a la mitad del curso, porque es raro, o sea, bueno, digamos que por dar un nombre, Brandon hace un ejercicio y se equivoca en un cálculo, eso es normal, ¿sí? Pero de ahí que todos se equivoquen ahí mismo, eso sí me da que pensar, muchachos. O hacen las evidencias, escriben, están completamente ilegibles y es porque empiezan a escribir rapidísimo. O sea, se acaba el cuestionario, les mandan y ese rato empiezan a copiar como locos. Y como no avanzan porque el tiempo no es para hacer el cuestionario, no es para terminar, sino solamente para escanear y subir. Entonces ahí les sale totalmente ilegible, en vez de sumar, multiplican, pucha, un montón de cosas. No me quedo sorprendido. Eso por un lado, por el lado mal. Otras cosas, en cambio, es que hay gente que hace cálculos y pone la respuesta, le sale de milagro. Yo me pongo a resolver lo que tienen expresado en la hoja y no da. Entonces, ¿verdad? Aviso, ¿sí? O si no, por ejemplo, hay gente que solo contesta en el auto, ¿sí? O sea, gente que en el cuestionario tiene, por decirles, 1,5, o tiene 2,9 o 2,8. Yo reviso la evidencia y no llegan ni a la mitad, muchachos. Entonces, o hay justificaciones muy superfluas, o sea, que no tienen, es verdadero porque sí. O sea, eso no, muchachos, eso está mal, chicos. Entonces, nada, o sea, no, de ustedes todavía no he revisado nada, ¿sí? Pero espero que no sea el caso de este curso, muchachos. No hagan eso, chicos. Tengan cuidado con las evidencias. Sí, lo que les he dicho siempre, tienen que reflejar pues lo que se hace
esté en el aula, si no refleja, entonces no tiene sentido. Eso, muchachos. Entonces, yo les pediría, de verdad, que piensen dos veces en cometer un tipo de fraude académico, ¿sí? Porque no vale la pena, chicos. Incluso ya comenzamos yo con los otros paralelos y nada, o sea, estaba a punto en serio de mandar el cero a la mitad del curso en el examen. Eso era lapidario, chicos. Eso es, eso es mortal, es disparar a matar, esos muchachos. Porque si les pongo cero en el examen, ay, sí, se jode todo. Está quedando supletorio prácticamente. Y como no es que les ha ido bien. Lo que más me sorprende es que hay gente que ni copiando saca buena nota. Entonces yo digo, está grave. Tendrán que replantearse bien las cosas. Como digo, a ustedes no les puedo decir personalmente alguna situación porque ustedes todavía no han visto las evidencias. Pero bueno, va a llegar un punto en que tarde o temprano yo vea, ya vea quiénes son los que andan haciendo esas cosas y precisamente ahí es especial cuidado. Así que chicos, traten de hacer las cosas bien. Eso nada más les diré, muchachos. Sí, como digo, espero que en el caso de este curso no sea que se esté pasando por lo que ha pasado en general en los demás paralelos. Pero bueno, sí, sí, no está de más pues poner, poner sobre la mesa, ¿sí? Los criterios de evaluación y demás, muchachos. Entonces, nada más de eso, tengan cuidado, ¿sí? Hagan las cosas bien, ¿sí? Dedíquense a sus pruebas, es lo que siempre les he dicho. No tiene sentido el hecho de ponerse a copiar. Y como digo, algunos ni copiando. ¿Y cuando regresen a presencial, qué van a hacer? ¿Qué irán a hacer? No tengo ni la menor idea. Y peor, cuando ya se gradúen, ¿qué van a ir a hacer? ¿Les van a contratar en un trabajo y qué van a hacer? ¿Van a llamar a otra profesional que esté haciendo? ¿Sus amigos les van a dar haciendo? Eso nada más me pongo a pensar yo. No sé si ustedes, bueno, todavía están chiquitos, no sé si piensan lo mismo, pero pues cuando ya salgan al mundo real, ustedes van a tener que hacer las cosas, muchachos. Lo que les van a contratar, alguna empresa, algún laboratorio, no sé, algún organismo gubernamental les va a contratar para que ustedes hagan una actividad específica, que son técnicos, se supone que saben. Entonces, yo solamente eh, les dejaré eso ahí, chicos. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario que desea hacer? Ramiro, ¿ya encontraste? ¿Se me escucha, profe? Chimón. Sí, 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 ya lo encontré. Lo que pasa es que desde hace temprano tenía problemas con mi navegador y por eso estaba viendo para ver si está lo otro, pero ya encontré, profe, disculpe. Gracias. No te preocupes, no te preocupes. Nada. Sí, bueno, traten de refrescar el aula porque a veces yo, como tengo full cosas, ya justo en las horas que debería estar durmiendo, no estoy durmiendo, sino estoy preparando alguna actividad y ya les pongo para que tengan ustedes disponible ahí. Sí, entonces eso muchachos. Pero bueno, así hay que ponerle ganas. Si no le ponemos ganas nosotros, nadie más le va a poner ganas, chicos. Sí, eso tienen que tener en cuenta. Que la gente que está a su alrededor no les va a dar haciendo las cosas. Ustedes tienen que hacer las cosas. O sea, ustedes son artífices del cambio. Mediante el esfuerzo que ustedes tengan, va a generar pues un beneficio a largo plazo. Nadie les va a regalar, nadie. Eso de que dicen que van a regalar plata es mentira. ¿Quién va a regalar plata? ¿Plata de dónde van a sacar? ¿Sí? De más corrupción. Eso les dejaré ahí en incógnita. ¿Sí? No crean en cosas que son difíciles de hacer, muchachos. Tampoco regalarle plata a la gente, eso no soluciona nada. Cuando ustedes le regalan plata a la gente, lo que la gente espera es que le sigan regalando más plata sin hacer nada. Eso no es conveniente tampoco. Sí. Bueno, empecemos. Tantas cosas que se ve ahora, como lo que le mataron a ese chico, ¿no? Yo no le conocía mucho porque no veo mucha televisión, pero al parecer ha sido bien querido. Ya no nos puede estar ni seguro en este país. Ojalá el siguiente gobierno pues ponga las cosas en orden. No hay que decidir bien en febrero. Bueno, ya estamos a puertas, ¿no? El 7 es, bueno, hay que decidir bien. Ustedes son el futuro, no sé qué. Tienen que ser bastante informados, bien decididos, personas cultas. Bueno, chicos, vamos a empezar con la clase, ¿sí? Bueno, nos toca ahora fundamentos del enlace químico. Vamos a hablar acerca del enlace iónico, ¿sí?
Entonces, vean, chicos, nosotros ya sabemos cómo ubicar los elementos en la tabla periódica, ¿sí? Ya sabemos para qué sirve ubicar los elementos en la tabla periódica. Entonces, eso directamente se relaciona con las propiedades que tienen los elementos químicos, ¿sí? De cómo se comportan, ¿ya? Los de la 1A te dan un comportamiento porque tienen esas propiedades. Los de la 2A tendrán ese comportamiento porque tienen estas propiedades específicas, ¿sí? Lo mismo con los de la 5A o los de la 6A, ¿ya? Entonces, vean, este comportamiento que tienen los átomos ya se puede predecir. Y conforme a cómo se predice este comportamiento, se puede saber si se van a combinar o no. O sea, si es posible que dos átomos se combinen para formar un compuesto X, ¿sí? Entonces, si las propiedades lo permiten, se dará ese compuesto. En el caso de que las propiedades no lo permitan, entonces, pues ese compuesto no se podrá formar. Por eso hay compuestos que existen en la naturaleza y compuestos que no existen, debido a las propiedades que tienen los átomos, ¿ya? Listo. Ahora, como estamos hablando de que los átomos ya se van a juntar, estamos hablando de la formación de moléculas. Y toda molécula está formada porque hay un enlace químico que permite ligar los átomos en ese sistema molecular, ¿sí? Entonces, el enlace químico no es otra cosa que una fuerza de atracción electrostática, ¿sí? Todo enlace químico es eso, una fuerza de atracción electrostática que mantiene unidos a los átomos en una molécula, ¿sí? Eso, muchachos. O, bueno, un compuesto iónico, ¿ya? Y cuando estos átomos se juntan, no se juntan por juntarse, ¿sí? Ya habíamos hablado de que los átomos forman estados transitorios, estados de oxidación. ¿Qué les permite eso? Adquirir configuraciones electrónicas estables. Y posterior a eso, adquirir un beneficio mayor cuando se juntan con otro átomo, ¿sí? Entonces, por eso es lo que los átomos se juntan. ¿Cómo se juntan? Se juntan, pues, combinando estas capas de valencia, ¿sí? Estos electrones de valencia, ahí se reordenan, o se comparten, o se pierden, o se ganan, dependiendo del tipo de enlace que esté, pues, presente en algún tipo de compuesto, muchachos, ¿ya? Pero sin lugar a dudas, pues es una fuerza electrostática, es una fuerza de atracción Coulomb, ¿ya? En general, se suele hablar que existen tres tipos de enlaces asociados a las fuerzas intramoleculares de las sustancias, ¿sí? Para nosotros solamente vamos a tratar dos, específicamente, el iónico y el covalente, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de un enlace iónico, estoy hablando de que existe una transferencia de, o sea, hay electrones, hay uno que pierde electrones y hay otro que gana electrones. Probablemente el que pierde es porque no necesita esos electrones, ¿sí? Más bien le conviene no tenerlos. Y el que gana, en cambio, será porque sí le conviene adquirir electrones. Ya sabemos que esto sucede para realizar configuraciones electrónicas estables, ¿sí? Que la naturaleza sea así, todos en su estado más bajo de energía, conservando de mejor manera la energía que hay en el universo, ¿ya? Entonces, siempre en el enlace iónico uno pierde y otro gana. Eso tiene que tener muy en claro. Uno gana electrones, el otro pierde electrones. Siempre pasa eso en el enlace iónico. Por otro lado, tenemos al enlace covalente. Este enlace, en cambio, se caracteriza porque aquí los electrones se comparten. O sea, aquí nadie gana ni tampoco pierde, ¿sí? Es una compartición nada más. Le presta los electrones. Dice, a ver, toma, yo te presto estos electrones. Por ejemplo, miren, aquí el hidrógeno. Aquí hay 4 átomos de hidrógeno que tienen un electrón rojito, ¿sí? Entonces, estos hidrógenos le dicen al carbono, te vamos a prestar los electrones, uno cada uno. Entonces, el hidrógeno no pierde su electrón, presta al carbono, para que con este que le presta y otros 3 más, el carbono forme 8, ¿sí? Ese famoso octeto. Pero el carbono le dice, entonces yo también te acolito con mi electrón para que tú ya no tengas uno, sino tengas 2 electrones. También tengas la configuración de tu gas noble, ¿sí? Pero aquí no se pierden ni se ganan, solamente se comparten, chicos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, Profe, profe. ¿y estos tipos de enlaces se los puede ver en un microscopio o no? O sea, por algún tipo de técnica se los puede observar. Mm, A ver, verán, a ver, chuta, chuta, chuta. A ver,
¿Se han visto eso? ¿Se han visto en el colegio eso de las estructuras de Lewis, que tiene unos palitos que juntan a los átomos? ¿Se han visto eso? Ah, sí, profe. Sí, 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 me olvidé. Sí, bueno, y Sí. Sí. ¿Se han visto eso en el colegio, muchachos? Sí, profe. profe. Sí, profe. Muy bien, ¿ya? Entonces, verán, esos palitos representan un enlace químico, un enlace covalente específicamente. Eso hablaremos más adelante, ¿ya? Pero en la naturaleza no es que un átomo está enlazado con un palito a otro, sino que esos enlaces no tienen una forma definida de palito o de flecha o de doble palito, ¿sí? Los enlaces no son así, muchachos. Como son atracciones electrostáticas, eso no depende de un componente físico para poder ligarse, sino más bien solamente es de característica referido a carga. Es como cuando ustedes cogen el globo y se frotan en la cabeza y juntan unos papelitos y los papelitos se juntan al globo, se pegan solitos, no necesitan que haya un, que haya un medio que les ligue. ¿Sí me cachan? Se le podría, o sea, como ejemplo, lo que serían las neuronas, que básicamente, o sea, ellas, bueno, no sé, ¿no? Las neuronas están entrelazadas, o sea, con algo, o igual como un ejemplo esto, o sea, No, claro, las eh, neuronas están que entrelazadas. es, La- que es de el, electrostático, energía, electricidad, o como sea, que, como, el enlace las neuronas sí están enlazadas físicamente a través de la sinapsis. Las neuronas tienen como unos tentáculos y esos tentáculos se agarran los unos con los otros como si fueran dedos. Eso sí es un enlace físicamente apreciable, ¿sí? Pero el de los átomos no es así. El de los átomos es como que hubiera allí un enlace invisible, pero lo que les atrae es la fuerza electrostática, o sea, las cargas. ¿Sí me entiendes? Entonces, no puedes ver el enlace químico porque no es visible, ¿ya? Lo que sí es que está representado en una estructura y eso sí se puede ver. Eso lo vamos a analizar más adelante. ¿Sí? sí, pero la gran diferencia de lo que serían los covalentes y los iónicos es que uno pierde y uno gana, pero ¿y cómo es que no pierden en el enlace covalente? O sea, haciendo de explicación, ¿cómo no pierden ni ganan? O sea, se unen para no perder ni ganar. Esa es por la diferencia, esa es por la electronegatividad. ¿Recuerdan? Cuando un átomo tiene mucha electronegatividad y se junta con uno que tiene poquita, le quita el electrón, ¿sí? En cambio, si los átomos tienen electronegatividades parecidas, no se pueden quitar los electrones. Entonces ahí comparten. Todo va relacionado. ¿Sí me Entonces, cachas? los enlaces covalentes serían unos, por ponerle así, específicos, ¿verdad? Claro, se puede determinar eso por la diferencia de electronegatividad que tienen los átomos involucrados. Por ejemplo, si ustedes cogen la tabla periódica, vean el carbono y el hidrógeno tienen electronegatividades parecidas. Pero si ustedes ven el sodio y el cloro, estos tienen electronegatividades muy diferentes. Vean, vean, si quieren, vean, vean y me cuentan, ¿ya? Vean, vean nomás. Y vean, tú mismo si quieres, mírale, ¿ya? Ahí para que se den cuenta, chicos. Igual de eso hablaremos un poquito más adelante. Sí, pero así un enlace físico, como un palito que está en la estructura del Lewis que ustedes ya conocen, eso no existe. O sea, eso simplemente es una abstracción, una muletilla que los seres humanos hemos creado para representar un enlace químico. No significa que eso se pueda ver en un microscopio, porque no tienen característica física, más bien es atracción netamente electrostática, ¿sí? Es como un imán atrae a las limaduras de hierro, no ve que le atrae con unos palitos, no solamente se atraen debido a la diferencia de cargas nada más. ¿Qué pasó? ¿Ya vieron? Sí, profe, el sodio. Sí, bueno, chicos, ¿ya? Eso nada más. Entonces no hay que olvidar. Si en enlace iónico se pierden y se ganan el electrón. Y en el covalente, en cambio, se comparte. Ya me adelanté un poquito, ya les dije por qué es que esto se da, aunque ya le podían inferir con las, con las anteriores clases que hemos analizado. ¿Sí? Ahora, entrando directamente al enlace iónico, ¿qué pasó? ¿Si vieron o no vieron? Cuéntenme, antes de saltar. Sí, profe, sí, bien. Sí, sí, bien. Sí. Sí, ve que el hidrógeno y el carbono tienen parecida la electronegatividad. ¿Ya? En cambio, el cloro y el sodio tienen electronegatividades full diferentes. ¿Ya? Entonces, miren, hablando ya directamente del enlace iónico, como les dije, o sea, todo enlace químico es una fuerza electrostática. ¿Ya?
Entonces, el enlace iónico se caracteriza porque este no une átomos, sino lo que une son iones, ¿ya? Todo enlace iónico es producto de la unión de iones en un compuesto iónico, ¿sí? Por eso es el nombre, iónico, ¿sí? Ahora, cuando yo me doy cuenta que el enlace es iónico, una forma muy sencilla de saber esto es con las familias, ¿sí? Por eso es importante la tabla periódica, ¿ya? Cuando yo tengo elementos de la familia 1A y 2A, con elementos de la familia 6A y 7A unidos, ahí se forman enlaces iónicos. Principalmente porque los de la 1A y la 2A tienen baja electronegatividad. Ejemplo, en el sodio. Si ven que el sodio tiene una electronegatividad 0 punto algo, ¿cierto? ¿Sí o no? 0,9. ¿No ven? Bajito. Entonces, ven, el sodio tiene una electronegatividad bien baja. ¿Eso qué implica? Que los electrones se puedan escapar fácilmente con poquita energía, baja energía de ionización. Entonces, estos elementos metálicos forman cationes rapidísimos, ¿sí? Principalmente si son alcalinos y alcalinoterios. Forman cationes, tienen una facilidad enorme para formar cationes. En cambio, en el otro lado están los de la 6A y los de la 7A, que estos tienen alta electronegatividad. La electronegatividad del cloro es casi 3,1 o 3,2 creo que es, ¿sí o no? ¿Sí vieron? 3.0. ¿No? Es 3 veces mayor a la electronegatividad del sodio. Entonces, este retiene fuertemente a los electrones. O sea, es muy difícil quitar electrones de ese núcleo. Entonces, ahí hay alta energía de ionización, ¿ya? Por lo tanto, estos elementos son perfectamente capaces de formar aniones. Y de hecho, eso van a preferir. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como yo ya tengo un cation, ¿sí? Y ya tengo un anión, aquí se genera una carga opuesta, ¿sí? Y cargas opuestas o diferentes se atraen. Cargas similares se repelen según pues, los criterios de electricidad y magnetismo. Eso vean, por eso como este es positivo y este es negativo, aquí se juntan, ambos se pegan, es como que se enamoraran y se quedan ahí juntos, formando un compuesto iónico. ¿Estamos? Sí, profe. Ahora, bueno, ustedes ya saben que no es que se combinan por combinarse. Por ejemplo, aquí este litio, ¿sí? Es un metal alcalino de la 1A, ¿sí? Miren, su configuración electrónica es de esta 1s2, 2s1, ¿ya? Al litio le sobra un electrón. ¿Por qué digo que le sobra? Porque el litio, para ser estable, quiere parecerse al helio. Entonces pierde este electrón de aquí y se queda con la configuración del helio. Una maravilla. Como ha perdido un electrón, se forma un cation de litio. Por otro lado, el flúor, en cambio, este tiene la configuración 1s2, 2s2, 2p5. Vean, le falta un electrón para hacer aquí p6 y tener la configuración del neón, ¿ya? Entonces el litio dice, a ver, bueno, a mí me está sobrando uno, entonces este le deja nomás ir a ese electrón, le deja ahí descuidado. Viene el flúor que está buscando y le va quitando, ¿sí? Y el flúor se queda ya no con 2p5, sino con 2p6. Este electrón viene a dónde? Hacia acá, ¿sí? Este electrón viene hacia acá, al p6. Y el flúor tiene la configuración del neón y el litio tiene la configuración del helio. Eso ya es estable, ¿sí? Pero aquí, a través de ese movimiento de electrones, se ha generado una carga. El litio se hace positivo y el flúor se ha hecho negativo. Y como dije, esto se atrae, ¿sí? Porque son cargas opuestas. O sea, fuera de que ya tienen configuraciones estables, se atraen y se pegan ahí y forman el fluoruro de litio y eso les da mucha más estabilidad, más de la que tenían como átomos, más de la que tenían como iones. O sea, el beneficio es completamente amplio. Por eso es que se forman este tipo de compuestos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, en el caso del óxido de calcio, ¿sí? Aquí también tenemos algo similar, sino que el calcio tiene 2 electrones de valencia, tiene 4s2. A este le están sobrando estos 2 electrones, por eso quiere que se vayan, ¿sí? Para quedarse como el argón. Quiere parecerse fuera el argón el calcio. Entonces el calcio es descuidado, les deja nomás a sus electrones por ahí, estén ahí sin supervisión. Viene el oxígeno, que es un átomo muy electronegativo, ¿y qué hace? Ve que esos electrones están por ahí, como dicen, pagando piso, y tú se les va llevando para completar un orbital p6 y así parecerse al neón, ¿ven? Pues al calcio no le interesa, pues a él ya se le lleven los electrones de valencia y forma la configuración del argón.
El oxígeno, por otro lado, la del neón. Tienen configuraciones de gases nobles, pero han generado carga adicionalmente. Y al ser especies de diferente carga, se atraen mutuamente para formar óxido de calcio. Entonces, miren, eso es bastante apreciable con los electrones de valencia. ¿Bien? ¿Por qué es que tiene alta electronegatividad? Porque ¿qué es más fácil? Completar 8 aquí que ya tengo 6 o completar 8 aquí que tengo 2. ¿En dónde será más fácil, muchachos? Ahora tengo 6. No tengo 6. Será más fácil aquí completar. Entonces, por eso es que la naturaleza pues, tiene esas estructuras. Y entonces la alta electronegatividad, ¿a qué se debe? A que los orbitales están casi saturados. La baja electronegatividad, ¿a qué se debe? A que yo tengo orbitales que están prácticamente libres o que pueden quedar libres, ¿sí? No es lo mismo un orbital con 2 electrones lleno que un orbital con 6, ¿sí? Recuerden que el argón tiene P6 en su configuración. Listo. Entonces, miren, esto del famoso octeto que decían, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe. Sí. Más o menos. Sí. No, más o menos. ¿Eso hablamos conmigo o no hablamos conmigo? Eso les dije yo de los octetos. Sí, no se Profe, olviden eso, el octeto es entonces, eso, un orbital saturado. Miren aquí tenemos 2 y 6, 8, sí, en el nivel 2, ese orbital está totalmente saturado. Lo mismo pasa aquí, vean, 3s2, 3p6, aquí 2 más 6 es 8, ese orbital está saturado, está lleno. Eso significa gran estabilidad, o sea, un gas noble. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? yo, profe, Sí, si se podría mezclar los elementos, por ejemplo, un iridio con un polonio, así, o sea, por ejemplo, o específicamente tendrían que formar bueno, se podría hacer hay eso. que ver qué sucede. Verán, en algunos casos, los elementos químicos, como digo, tendrán mucha facilidad, por eso serán muy abundantes en la naturaleza, los que puedan llegar a una estabilidad. Ahora, si tú me hablas del iridio y del polonio, en ese caso, mire, el iridio es un metal de transición y el polonio se parece a un metaloide, ¿sí? Las electronegatividades serán más o menos similares, entonces lo más probable es que esos dos no se lleven bien, o si se llenan bien, capaz, y no pueden formar un compuesto, sino una mezcla en términos de aleación, y solamente se podrá dopar al uno con el otro. O sea, hay un cierto porcentaje, digamos, de iridio que el polonio te pueda recibir, o viceversa. En el caso de viceversa no sería tan viceversa, porque el iridio es un elemento muy escaso en la naturaleza, ¿sí? Entonces, ahí hay que analizar eso, sí, la pertinencia. Por eso yo les decía 1 y 2A con 6 y 7A, eso estamos segurísimos de que se puede formar un enlace iónico. En el ejemplo que tú me pones, ahí la dispersión se vuelve clara, porque eso te digo, el 1 es un metal de transición y de alto periodo, sí, el iridio. Y en cambio, el otro, el polonio, es un metal que podría pasar como un metaloide, entonces como que estos dos no se llevaran tan bien, ¿sí? Y probablemente no formen un compuesto, sino lo que formen es una mezcla en un tipo de aleación. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Eso nomás. Habría que analizar, también hay que analizar, dependiendo de eso también. Por ejemplo, el hecho de que se junten, digamos, el iridio y el polonio, ¿será que el iridio puede formar un orbital completamente lleno cuando se junte con el polonio? Esa sería la pregunta, ¿sí? Tocaría hacer la configuración electrónica del iridio y ver si es que con los electrones que tiene el polonio se pueden llenar esos orbitales a semillenos o completamente llenos. Si es posible, podría haber un compuesto de iridio y polonio. Si no es posible o si es muy complicado, sería muy difícil tener un compuesto como tal de iridio y polonio con un nombre. Sí, más bien lo que tendríamos ahí es una aleación, que ya no es un compuesto, sino viene a ser una mezcla. ¿Sí me cachas? Sí, profe. Es decir, pueden ustedes predecir qué compuesto puede formarse y qué compuesto en verdad no puede formarse, ¿sí? Listo. Avancemos un poquito. Entonces, miren, la formación del enlace iónico, sí, así es. Y esta, ¿cómo es esta? Por ponerle singularidad que se mezclan los no metales y los metales que justamente forman enlaces iónicos, porque bueno, no sé si decirle grada, por ponerle así, que era la, lo que le separaba de los metales y los no metales,
No, es una, ¿cómo es? ¿Es una singularidad o cómo, o por qué justamente son uno y 2 y 6 y 7 son, bueno, uno y 2 son los menos electronegativos y los más electronegativos son 6 y 7? O sea, Es por eso. Sí, es por eso ¿por mismo. qué se Porque juntan tan bien? es por eso mismo, porque los metales de la 1 y la 2A suelen tener muy bajas electronegatividad y los de la 6A y la 7A tienen una alta electronegatividad. Entonces, eso va a ser facilito. O sea, los de la 1A y la 2A están diciendo, llévese nomás mis electrones, yo no quiero. ¿Y quiénes están buscando electrones? No están buscando electrones los de la familia 3B, o no están buscando electrones los de la familia 3A. Los que buscan insaciablemente electrones son los de las 6 y las 7. Entonces, por eso es que ahí se juntan, como quien dicen, se junta el fósforo con la gasolina, y por eso se llevan tan bien, muchachos. ¿Sí me cachas? Sí, sí, sí. Es de eso, chicos. Sí. Al uno le sobra y el otro, en cambio, busca arduamente, es específicamente porque están en esas familias, tiene razón de ser, este muchacho. Ahora, con los otros es más difícil predecir debido a a todo lo que había conversado antes del iridio y del polonio, ¿sí? En el caso de la 1, 2 y 6 y 7A, eso no es un impedimento, porque ahí se dan todas las condiciones para que se forme un enlace iónico, debido pues a las características que hemos mencionado. ¿Sí? ¿Ya le cachaste? Sí. Chévere. Bueno, ahora, como les decía, la formación del enlace iónico tiene varias etapas, muchachos. Sí, la primera sería la formación de los iones, ¿ya? Después esos iones se atraen y después ocurre algo muy particular, se empaquetan en celdas unitarias. Y posterior a eso se forman redes cristalinas. Vamos a hablar de cada una de estas individualmente para pues, que una explicación nos esté más clara, ¿ya? En el caso de la formación de iones, miren, el sodio, ahí el sodio en la 1A, el sodio es metal, entonces puede formar cationes, claro, porque aquí al sodio no le gustan los electrones, entonces, ¿qué pasa? Metemos una energía de ionización, poquita energía de ionización, y ya, solito el electrón se va. Entonces se queda un cation de sodio. El electrón está ahí está caminando, digamos, está ahí por ahí suelto. Viene el clorito y dice, a ver, está full ese electrón, entonces yo le cojo, ¿sí? Le atrae ese electrón y le incluye en su estructura. Y ahí hay una afinidad electrónica asociada, ¿sí? Una energía de afinidad electrónica se hace proceso. Y se ha formado un anión de clorito, ¿ya? Entonces tenemos un positivo y un negativo, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí hay atracción electrostática. El positivo con el negativo se atraen full, se enamoran juntos y ¡pras! Se hace el cloruro de sodio, ¿ya? Una especie estable. Después, esos iones se van empaquetando en algo que se conoce como celda unitaria. O sea, los iones, aniones y cationes, toman se disponen en una forma espacial bastante peculiar, ¿sí? En este caso se han dispuesto en un cubo, ¿sí? En un dado, como quien dice, ¿sí? Miren, aquí está el sodio y aquí está el cloro. ¿Por qué aquí abajo no está el sodio? Porque si aquí abajo hubiera un sodio, ahí no hay atracción, hay repulsión, entonces no se puede formar esta estructura. ¿Sí? Vean, sodio, cloro, y hay una atracción entre todos estos. Aquí, en este punto rojo, ¿quién creen que está? ¿Sodio o cloro? Sodio, Sodio. Exacto, aquí estaría sodio. Y aquí, ¿quién estaría? cloro, Cloro. Claro. El cloro, para que haya esa atracción. Entonces, toda esa atracción permite que la disposición espacial sea una definida, ¿sí? Y respecto de esa disposición espacial es lo que se va a generar una celda unitaria, en este caso es una celda cúbica, ¿sí? Existen varios sistemas cristalinos de celdas unitarias, ¿ya? No solamente los cúbicos, existen otros, ¿sí? Y dependiendo de eso, se forma la red. ¿Qué es la red? Simplemente es un conjunto de estas celdas unitarias. O sea, ustedes cogen una celda y le ponen acá al lado, acá al lado, acá al lado, acá arriba, acá abajo, y así van construyendo una red cristalina, ¿sí? Esta es una red cristalina, un conjunto de celdas unitarias, ¿sí? Entonces, si la celda era cúbica, al final la red cristalina, lo más probable es que se forme un cubo igual, ¿sí?
porque este orden es perfecto debido a esa disposición espacial. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Cuántas, cuántas celdas unitarias ven aquí, chicos, en esta red? Cuenten. Ocho. 1, 2, Ocho. 3, 8. 4. Abajo Ocho. otras 4. 8. 8 celdas unitarias ven en esa red cristalina pequeñita. ¿Ya? Listo, jóvenes. ¿Sí le cachan? ¿Estamos o no estamos? Profe, ¿puede repetir lo de celdas unitarias? No. Las celdas unitarias son estas, miren, ¿sí? La disposición espacial que tienen los iones, ¿sí? Aquí no le han puesto los otros iones porque se queda amontonado, ¿sí? Entonces, a través de esta disposición, el hecho de que este y este se atraigan, ¿cierto? Si aquí ponemos un sodio, se repelen y se daña este cubo, ¿sí? Entonces, no es posible. La propia carga le da, digamos, la forma a la celda, ¿ya? Ahora, eso no solamente depende de la carga, ¿no? Depende de algo que se llama número de coordinación. Pero eso no vamos a analizar acá porque es bastante extenso, chicos, es bastante extenso y se necesita mucha teoría para tratar de desvelar cómo se formarían a través del el número de coordinación los tipos de celdas unitarias. Sin embargo, les voy a indicar, ¿ya? Ahí más o menos para que eso le comprenda. Y después, cuando tú coges estas celdas unitarias y coges un montón de celdas y les agrupas una al lado de otra, como que fuera una pared, ¿sí? Un ladrillo encima de otro. Entonces, eso formaría la red, que sería la que está acá. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Listo. Miren, ahora quiero, aquí vale la pena, sí, hacer esta actividad que tenemos acá. Sí, les había puesto ahí un video, ¿sí? Entonces, eso me gustaría que observen, ¿sí? Les voy a mandar acá el Zoom para aprovechar, pues, que estamos conectados, ¿sí? ¿Ya? Entonces, quiero que, chicos, por favor, ingresen a ese enlace, ¿sí? Y hagan esa actividad. Si vean ese video, en 5 minutitos nos vemos para conversar un poquito o hacer unas preguntas, comentar acerca de este recurso. ¿Sí? ¿Se escucharon? Sí, Sí, profe. profe. Jóvenes. Listo, listo, listo. Nos vemos en 5 minutos. Hagan esa actividad, por favor.
le ha hecho el gol. Lo que pasa es que aquí no pueden cubrirme. Todito deja que o sea, se dé la vuelta y pegue. Bueno, muchachos, ¿qué pasó? ¿Sí vieron? ¿Ya terminaron o no? Yo ya, profe, muy Sí, interesante, profe. bonito a la vez también y, como decir, misterioso de la naturaleza, ¿no? Y cómo se mantiene que incluso en eso se puede ver lo que es la geometría, que va formando esos cubos y también lo que justo estamos viendo ahorita, ¿no? Se relaciona con lo que decía con ese ingeniero, lo que sea, que se trata, ¿no? De cristales cúbicos y que se mantiene la disposición geométrica, Profe, sin importar la profundidad a la que se encuentran esos cubos. Sí, precisamente tenemos que tratar de entender aquí que la misma disposición tan perfecta que se da en una escala cuántica, en la formación, digamos, del cloruro de sodio, eso se va reflejado después cuando la red crece y forma cristales tan grandes como los que viene esa cueva. Y algunos eran de cloruro de sodio, otros eran de cloruro de potasio y otros eran de carbonato de calcio. Pero sin lugar a dudas, pues esa cristalografía, esa forma se mantiene, es una forma bastante perfecta. Había varios términos ahí asociados que ya nosotros conocemos. ¿Alguien más pudo detectar algo interesante? profe, pregunta, ¿por qué los rayos, o sea, las proyecciones era de los átomos en sí, ¿no? Sí. ¿Y por qué no se podía ver los electrones que contenían los átomos? O sea, que los rayos X, ¿por qué solo podían enfocar a los átomos y más no a los electrones? Por el tamaño, sí. El tamaño de un electrón es muy pequeñito, ¿sí? Entonces los rayos X no son las ondas electromagnéticas más pequeñas del espectro, o sea, en términos de longitud de onda, ¿ya? Entonces los rayos X precisamente no es que interactúan en sí con los electrones, sino más bien con los conjuntos de los átomos o con las nubes electrónicas de todo ese átomo. Entonces es como que el átomo fuera una sola pelota, o sea, no va a interactuar con algo más pequeño, sino que es un electrón, sino con el átomo en sí y su nube electrónica. ¿Me entiendes? Sí, Es por eso que nosotros cuando nos vamos y nos hacemos una radiografía, nos ponen rayos X para que interactúen con los átomos, pero no los destruyan. Si nos cogieran y nos pusieran, por ejemplo, radiación gamma, no tuviéramos una radiografía, sino que ahí nuestro ADN sería cortado, nuestros huesos serían cortados desde el punto atómico y obviamente nos moriríamos si no tuviéramos una radiografía. ¿Sí? sí, profe. Ahora, evidentemente, pues los rayos X tampoco sean tan inofensivos, ¿no? Hay que tener cuidado porque depende del grado de radiación que se tenga y la intensidad y el tiempo, eso afecta ciertas cuestiones, porque igual, a pesar de que los rayos X no sean tan pequeños en términos de longitud de onda, igual arrancan electrones, ¿sí? Igual, para arrancar electrones estaríamos relativamente seguros, pero pues son radiaciones ionizantes que pueden generar algún tipo de desestabilización en el metabolismo, ¿ya? De los seres vivos. Y ya ustedes, ¿no es cierto? Saben que son rayos X, ustedes saben que son fracciones del espectro electromagnético, no se pueden hacer muchas cosas. De hecho, muchos de los átomos se pueden identificar a través de esto. Y lo que decía el Ramiro es algo que eso siempre tenemos que tener relación. O sea, las leyes de la geometría están rigiendo desde el mundo cuántico hasta los mundos macroscópicos, ¿sí? O sea, tienen una importancia tremenda la geometría en la realidad. Vean, vamos a ver vamos a ver, esto yo les decía que no solamente hay sistemas cúbicos, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio, miren que estamos hablando, tiene esta forma, miren, esta sería la celda unitaria para el cloruro de sodio. Ahí está bien, el cloruro de sodio. Ahí está, ¿sí? Ya, el cloruro de sodio. Pero este cloruro de sodio tiene una forma de dado, o sea, una forma cúbica.
¿sí? Entonces, cuando se juntan varias redes de estas celdas unitarias, forman la red cristalina, o sea, lo que les decía, que se produce esto, miren. ¿Ven? Ahí está la red, y esa red tiene un patrón. Si vieron esa sombra en el video que formaba ese modelo que tenía ahí construido, con Sí, esas sí. pelotitas, ¿sí? Ese es ese patrón, miren, chicos, es ese patrón que se veía esa sombra, pero ese patrón está constituido por una red tridimensional de átomos, ¿sí? Entonces, todo esto, por ejemplo, sería una red cristalina de fluoruro de sodio, ¿ya? Y como yo les decía, pues esta es la red cúbica, ¿sí? Y la red cúbica o el sistema cristalino cúbico es el sistema más común en la naturaleza, ¿sí? Debido a que la mayoría de átomos, por su número de coordinación, forman estos sistemas, pero no solo hay esos, hay un montón. Bueno, no un montón de sistemas cristalinos, pero sí un número nutrido de redes cristalinas, ¿sí? Pues miren, aquí, por ejemplo, tenemos el cúbico, el tetragonal, hexagonal, trigonal, rómbico, monoclínico y triclínico. Estos son los tipos de celdas unitarias que existen en la naturaleza, ¿ya? Solo hay estas celdas unitarias, ¿sí? Y de aquí se van a derivar un montón de combinaciones que, que eso derivarán pues en formas totalmente diferentes de las redes cristalinas. Por ejemplo, miren un cúbico, pero octaédrico. Miren, bien, ¿sí ven? Cambia la forma. Y no solo pueden formar cristales cúbicos, también pueden formar cristales que tengan esta forma, por ejemplo, un octaedro, ¿sí? ¿Ya? Eso, chicos, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos coger uno que no sea cúbico, ¿sí? Incluso los cúbicos tienen algunas formas debido a que depende si es cúbico centrado en el cuerpo, centrado en la cara, centrado en la arista, centrado en el vértice. Pucha, hay un montón de cosas ahí, muchachos, que se pueden desvelar. Por ejemplo, miren un sistema tetragonal, un prisma, a ver, ¿sí? Miren, un prisma, ¿sí? ¿Qué forma tiene esto? A ver, pues como un borrador más o menos, ¿sí? ¿Sí? Un prisma, muchachos, un prisma tetragonal, ¿sí? Que podemos cambiarle en otro sistema, ¿verdad? Un prisma, en cambio, que tiene una base diferente. Sí están estudiando todas estas formas en geometría, ¿cierto? Sí. Sí, tienen que entender Pero, eso. pero por qué se forma eso? O sea, el motivo del por qué comienzan a tener esa forma. ¿Cuándo es cúbico y cuándo es tetragonal, dices? No, 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 Eso o sea, en general, por qué comienzan a tener la forma que toman, pues? es por la disposición espacial que tienen. ¿Recuerdas cómo se van empaquetando o lo que se van atrayendo? Ahora, depende mucho eso, como yo decía, del número de coordinación. O sea, un átomo, digamos, haciéndole centro en un átomo, ese átomo va a permitir que otros átomos le rodeen. Digamos, por ejemplo, 2 átomos, o 3 átomos, o 4 átomos, o 5 átomos. Y eso es muy dependiente del radio que tienen esos iones, ¿ya? Para formarse estas distintas disposiciones espaciales. Habría que analizar el número de coordinación ahí y eso sí no les ofrezco porque es algo bastante extenso y probablemente sea muy complicado de entender porque para eso ya deberían tener ya deberían tener un dominio bastante avanzado de la geometría, muchachos, sí, y de los análisis vectoriales en física. Entonces, creo que todavía estamos tiernitos en ese aspecto y nos demoraríamos mucho. Sí, de hecho, o sea, esto tiene que ver mucho porque, verán, en el área de materiales, esto es, pero crítico, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno para que un material, por ejemplo, sea dúctil o sea más maleable o sea más resistente, uno tiene que saber qué esfuerzo le aplica a esta red. O sea, tiene que saber sacar los planos cristalográficos. Entonces, uno dice, a ver, ¿en dónde aplico el esfuerzo? En donde me estorben menos átomos. Entonces, sacas el plano cristalográfico y como esto tiene formas geométricas definidas, aplicas toda la teoría de geometría y de análisis vectorial en física que se tiene para disposiciones espaciales y con eso tú cuantificas las fuerzas y con las fuerzas cuantificas los esfuerzos y según las dimensiones el área y así pues se puede saber, ¿sí? Qué esfuerzo debería aplicarse y en qué dirección para hacer que un material sea más dúctil o sea más maleable o tenga un cierto esfuerzo, una cierta resistencia en una dirección específica. Esto es tremendamente útil, muchachos.
como pueden ver. Entonces ya se dan cuenta ustedes de las aplicaciones de la geometría en ingeniería. No hablan de eso no hablan de eso en geometría. No hacen eso en las materias que les dicen para qué sirven en el mundo real. O sí es. Solo en física, ¿ves? Bueno, quizás es porque en las ciencias naturales, bueno, tenemos un poquito más de libertad porque se puede ver, ¿no? O sea, se puede ver cómo se forma y pero en general deberían hacer, a pesar de que en las matemáticas, a pesar de que las ciencias, digamos, más teóricas como la matemática y la geometría, no tengan, digamos, una cierta conexión, como la ven, o sea, sí tienen, sino que no es tan evidente como en las ciencias naturales. Entonces, sí tienen, y bueno, yo creo que sus profesores sí deberían darles de eso. La geometría está metida en todo lado, muchachos, ¿sí? Diseño de estructuras, está metido para, como les digo, diseño de materiales, ¿sí? Incluso la geometría es muy importante para saber si ustedes hacen un tanque un tanque en forma cilíndrica o un tanque en forma esférica o un tanque en forma cúbica, por ejemplo. ¿Sí? Depende un montoncísimo de eso, muchachos, porque el volumen no es el mismo para esos sistemas. Incluso los materiales, los esfuerzos de los materiales reaccionan de manera diferente cuando uno quiere hacer un tanque cilíndrico o un tanque esférico. No sé si aquí hay gente que vive por el sur de Quito. Se ha visto que hay unas esferas blancas grandototas por allá bien al sur, por el Beaterio. ¿Se han visto o no han visto? Sí, Sí, ahí guardan todo lo que es el GLP y el gas natural que sale del petróleo. Y eso tiene un sentido específico de por qué son esféricos y no son tanques, ¿sí? Como por ejemplo el tanque este que tenemos en la casa, ¿sí? Tiene otra forma diferente. Entonces, muchachos, esto tiene aplicación para largo. Podemos sentarnos aquí con un café y amanecernos conversando de las aplicaciones que tiene la microestructura de los materiales y de las formas geométricas. De eso dependen muchas cosas, chicos. Entonces, si uno sabe identificar estos sistemas cristalinos, pues eso le ayudará mucho a ver cómo se comporta un material en el sentido macroscópico. Miren esta forma de un rombito, ¿sí? De un rombito, ¿ya? Por ejemplo, esta forma es muy característica del sulfato cúbico, ¿sí? Bonito, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos un prisma rómbico, miren, prisma rómbico, y tienen diferentes formas cristalinas, no solo formas cúbicas. Por lo general, los compuestos iónicos forman estas redes cúbicas, ¿sí? Pero no solamente los compuestos iónicos pueden formar redes cristalinas. Hay otros sistemas que también forman redes cristalinas. Por ejemplo, miren, ¿dónde está? Por ejemplo, miren, por ejemplo, aquí ven, bueno, vamos a ver, por ejemplo, el cobre, miren. Estos son átomos de cobre, no. Esta es una red metálica, un enlace metálico, pero este no es un enlace iónico para nada, este es un enlace metálico. Y vean esas celdas unitarias. ¿Sí ven? Miren esas celdas unitarias, ¿sí? Forman diferentes sistemas, forman diferentes sistemas. Entonces aquí hay uno de oro, vean, pues, ¿ven? Forman muchos sistemas diferentes, dependiendo de qué es lo que se esté analizando, ¿sí? Ahora, el oro nunca va a formar una red iónica, ¿sí? Nunca es una red iónica, porque todos los compuestos iónicos forman redes cristalinas, pero no todas las redes cristalinas son compuestos iónicos, como ven, pueden ser compuestos metálicos, ¿sí? O redes metálicas, incluso pueden ser redes atómicas. Y eso depende mucho, o sea, de la microestructura depende mucho del comportamiento de un material. Por ejemplo, miren, el diamante, ¿qué han oído acerca del diamante? Aparte que es caro. ¿Qué han escuchado? o sea, es el más fuerte, más el que tiene más durabilidad. Exacto, es uno de los materiales, por hecho, del material más duro del planeta Tierra. Entonces, bien, este diamante, ¿por qué es tan duro? Es porque este orden, estos átomos, toditos son de carbón. El diamante es carbón, honestamente, solamente átomos de carbón. Entonces, estos átomos están tan ordenados, están tan organizados, tan empaquetados perfectamente, que la dureza de este material es tremenda, ¿sí? Por eso se ocupan discos de diamante para, por ejemplo, cortar metales o cortar cerámicas. No sé si han escuchado eso. ¿No han escuchado o no han escuchado? No, profe. Sí, Sí, profe. sí.
Quizás alguien que tengan los papitos en el sector de la construcción, ¿sí? Ellos pueden saber que ocupan full esas cosas, ¿sí? Discos de diamante, ¿sí? Muchas Pero cosas, ¿ya? eso de los discos de diamantes debe ser en una porción muy baja diamante, ¿no? No creo que Claro, sea como... claro, solo es en el filo y son diamantes artificiales, no son diamantes naturales. Los diamantes artificiales son más baratos que los diamantes naturales. Un diamante natural de un tamaño apreciable, digamos unos, no sé, unos 5 milímetros o 1 centímetro, muchas, eso es carísimo. Eso es carísimo, son Por revestimientos puntos creo que se artificiales. les mide a los diamantes, ¿no? ¿Perdón? Por puntos creo que se les mide a los diamantes, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Algo por así, o puntos. sea, algo así era Es que por, les medían. Pero creo que los puntos creo que eran para saber el precio. Bueno, no sé, es para algo saber, así era, no me a los acuerdo. diamantes, a los diamantes se les mide por la homogeneidad que tienen, ¿sí? Y por la cantidad de luz que dejan pasar, porque mientras más ordenado es, probablemente en esta configuración deja pasar bastante luz, aunque hay diamantes que también están, digamos, por ahí metido un átomo que no es de carbono y eso le da un cierto color. Eso depende mucho del precio, pero sin embargo la dureza va a ser la misma y solo son átomos de carbono. En cambio, miren, por ejemplo, el grafito, esto también son átomos solo de carbono, chicos, pero la diferencia, se queda quieto. Pero la diferencia es la disposición espacial. Miren cómo está esto. Quiero que vean esto. Entonces, imagínense en el grafito, es el lápiz que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, miren aquí, el lápiz que ustedes tienen está formando estas capas. Entonces, cuando ustedes pasan por una hoja de lápiz, una de estas capas se va quedando en la hoja así facilito. Y por eso es lo que el lápiz deja esa tela que les permite escribir. Entonces, se termina una capa, se termina otra, se termina otra, se termina otra, y van y sacan punta y ya tienen más capas. ¿Ven? Pero ese material no es duro, a pesar de que sigue siendo carbón. La microestructura y la disposición espacial de los átomos en un sistema alotrópico determina de largo las propiedades que tiene ese material. ¿Sí le cachan, muchachos? Sí. Sí, sí. Entonces, esto, uy, jóvenes, esto es importantísimo saber. Al menos ahora que estamos, digamos, entrando a una era importante, ¿sí? Que es una era, la era de la nanotecnología. ¿Se han escuchado eso? De la nanotecnología. Sí, sí, profe. ¿Qué han oído de eso? Cuenten, ¿qué han oído? Bueno, eso más sirve para, bueno, no sé, creo que es más en la medicina, Sí, sí, de mucho la medicina. sí, es lo que más escuchas de la medicina, o sea, no entiendo, o sea, no sé si la nanotecnología es como ya un robot a una escala muy, 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 muy pequeña. O sea, ya he visto que puede entrar en nuestro cuerpo y destruir algo que nosotros le llamamos, como por ejemplo decir, cómo es, como que se hacen en los sistemas, cómo es, darle una orden. Eso no lo entiendo, porque, o sea, bueno, sigue en desarrollo, pero no sé si eso es específicamente lo que quieren lograr o es algo más avanzado. Sí, eso mismo se pretende, ¿no? O sea, se pretende que, por ejemplo, ustedes lleguen a configurar un material en escala nano, ¿sí? Los nanobots, pero los nanobots no son como dicen hombrecitos chiquititos, sino son estructuras que, por ejemplo, tienen una misión específica que se puede programar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchos dicen que las vacunas del futuro o digamos, tratamientos de cáncer, sí van a ser con nanobots, o sea, los nanobots van a ingresar al cuerpo, por ejemplo, por una inyección, ¿sí? Se les inyectan los nanobots y esos nanobots se van y buscan las células que son malas porque tienen esas instrucciones, entonces les eliminan. Ya no sería necesario, por ejemplo, las quimioterapias, ¿sí? Eso en el caso de los nanobots, que ya estamos poquito lejos de llegar a eso. Sin embargo, ha habido grandes avances, no solo en la medicina, sino también en el área de materiales, como por ejemplo con el grafeno, que son materiales que son bastante también, bastante útiles. Por ejemplo, digamos, hay ropa de grafeno que, digamos, te quieren hacer carnaval y te botan un balde de agua y la ropa no se moja, sino que el agua simplemente resbala como si fuera un plástico, ¿sí? Pero igual tiene la misma contextura, se mantiene caliente, puede doblarse, etcétera, etcétera. O sea, las aplicaciones son increíbles para materiales dopados respecto de la microestructura, muchachos. Este es un mundo que en algunos años espero va a tener bastante relevancia, ¿sí? Pero hay mucho por hacer. Ha habido un estancamiento, Y pero también ha eso habido grandes mismo, avances. me-
me acuerdo que en una cosa creo que leí que también eso de los mismos nanobots, no sé si eran nanobots, era de que querían purificar el agua, o sea, ya limpiarle. también se puede dar una instrucción fija para que remuevan contaminantes, ¿sí? Por la, digamos, por la polaridad de las propias moléculas. Por ejemplo, un derrame de petróleo. Se podría dar instrucciones específicas de que solo junten moléculas que tienen una cierta polaridad. Entonces ahí la polaridad del petróleo es muy diferente a la del agua, entonces con eso se podría separar. O sea, igual aquí para ciencia ficción podemos tener de largo, chico, pero hay algunas cosas que no son tan descabelladas y que se podrían lograr en algún futuro, como por ejemplo esas, esos del, es una, por ejemplo, una capa que les permite hacerse invisibles, porque alterando la microestructura se puede jugar con la luz y hacer que toda la luz rebote o que toda la luz pase y pues que sientan que no hay nada, ¿sí? O cosas que cambien de color, así, uy, hay un montón de cosas aquí, muchachos, un full de cosas, ¿sí? Por eso es importante saber la microestructura, pero evidentemente para saber la microestructura hay que manejar bastante bien sistemas físicos que están regidos indudablemente por la geometría, muchachos, ¿sí? O sea, si yo les doy un prisma y ustedes no saben cómo caracterizar ese prisma geométricamente, no están en nada, pues, muchachos. ¿Sí? ¿Sí me cachan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Pues aquí tenemos una importancia bestial, vean, ¿sí ven? La ingeniería se nutre. ¿Por qué creen que ustedes ven? Física, geometría, química y matemática. Porque ese es todo el cimiento, jóvenes, de las ciencias, de la ingeniería en sí. O sea, uno no puede decir que es ingeniero si no tiene ni idea de cómo es la física, si no tiene ni idea de cómo va a ser la química, si no tiene ni idea de la matemática y no sabe de geometría. Es muy complicado porque a través de esto se construye todo, al menos cuando uno ya se va a especializar. Ahí le encuentra la utilidad grande que tienen estas áreas. Ahora también les dan lenguaje porque un profesional tiene que saber expresarse, pues, muchachos. Sí, no van a, por ejemplo, ver un profesional que escribe hacer sin H, ¿sí? O que no sabe expresarse en público, ¿sí? O ustedes ven que los profesores que ustedes tienen no se saben expresar correctamente. No creo que sea el caso, ¿ven? Tienen que saber expresarse, tienen que saber transmitir una idea, tanto en forma hablada como en forma escrita, muchachos. Y obviamente, pues cultura física para que no se hagan bolitas, tienen que también tener un equilibrio en el cuerpo y la mente, muchachos. Todo es importante. ¿Sí ven? Sí, profe, muy importante. Todo. ¿Ven? Bueno, muchachos. Digamos. Ven, seguiremos con esto. Ahora, como ya les había yo comentado más o menos, sí, el hecho de que esto tenga una estructura muy definida, sí, el hecho de que estas redes cristalinas que, bueno, estamos hablando específicamente de los enlaces iónicos, el hecho de que haya formado una red cristalina, eso le da unas propiedades a ese material, unas propiedades que ya se pueden observar en el mundo macroscópico. Miren, como el orden es tan perfecto, esto se empaqueta, pero sumamente bien, ¿sí? O sea, tiene un orden fenomenal. Y precisamente ese orden hace que estos átomos estén tan juntos y tan fijados que no se puedan mover. Por ende, son sólidos a temperatura ambiente. Todo compuesto iónico es sólido, mucho, debido a ese orden que tiene, ¿ya? La microestructura, no, la estructura pues, cuántica de los diferentes compuestos iónicos. Y asimismo, como son tan rígidos, es muy difícil que conduzcan la corriente eléctrica en ese estado. Pero en cambio, si ustedes les funden o les disuelven en algún solvente, entonces ahí sí van a poder conducir la corriente eléctrica. Como ya quedan fundidos o disueltos y están en estado líquido, se pueden mover esos iones. Y esos iones al moverse pueden conducir la corriente. ¿Cómo disuelven? Tienen que disolver con solventes polares, ¿sí? Todo compuesto iónico se disuelve en solventes polares. Y el solvente polar por excelencia es el agua. Notarán eso, ¿sí? El agua es un solvente polar y disuelve compuestos iónicos, ¿ya? Aquí se van a acordar de mí de largo porque les voy a decir, siempre tienen que acordarse de esto, lo semejante disuelve lo semejante. Entonces, el agua es un compuesto polar, disuelve compuestos polares o compuestos iónicos.
Si tienen un solvente que es no polar, entonces ese va a disolver compuestos que sean no polares. Siempre eso, lo semejante disuelve lo semejante. Eso vamos a ocupar full en primero, ¿sí? Lo semejante disuelve lo semejante. Y bueno, al tener un compuesto iónico, el agua es polar, lo disuelve, ¿sí? Y forma una solución electrolítica, que se conoce, una solución conductora, ¿ya? Porque precisamente hay una movilidad, ¿sí? La tensión superficial y las fuerzas intermoleculares que tiene el líquido separan a los compuestos iónicos y permiten que haya movilidad y que exista una alta conducción eléctrica. De hecho, es muy clásico hacer ese experimento que, por ejemplo, ustedes meten dos cables en el agua y no conduce, ¿sí? Pero si meten los dos cables en agua con sal, ya el foquito se prende porque la electricidad conduce. ¿Han hecho esa práctica en el colegio o no? Oh, no, profe. Sí, Sí, profe. Y esto es lo que hace Ya. que el agua se pueda transportar electricidad por medio del agua. Ajá. Y es por eso, precisamente es por eso, porque están disolviendo un soluto no volátil, en este caso iónico, que el agua es polar, y esas cargas que veíamos que se generaron se empiezan a dispersar por todo el solvente, y eso permite que haya una conductividad eléctrica. ¿Eh? Oye, esto tiene aplicaciones bastante altas, muchachos. Sí. Y, por ejemplo, eso ocupa, por ejemplo, como decíamos, o sea, por ejemplo, las neuronas no están pues así en el aire, están alrededor de un medio y ese medio es electrolítico. Entonces, por eso pueden comunicarse entre sí a través de pulsos eléctricos. Sí. A- 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 Retomando lo que decía un compañero al comienzo de la clase. Eso, muchachos, hay mucha tela por cortar y bastante interesante. Y de hecho, soluciones ustedes sí conocen, porque en el colegio se han de haber hablado de solutos, solvente, la normalidad, la molaridad. Ya, eso no les creo que no les hayan dado, si ya sería el colmo que no les Sí dieron, profe. hayan. Eso Sí, sí. sí dieron Sí, eso, sí, profe. profe. Pero la mente es práctica. Oye. Sí, Bueno, con todo eso van a aprender bien el próximo semestre. Ya pasando a primero van a aprender bien, bien. Pero sí sirve pues tener esos conocimientos para que no les coja de nuevo, ¿ya? Ahora verán, habíamos hablado de que estos compuestos tienen un orden, pero está perfecto, ¿sí o no? Entonces ese orden perfecto les brinda una estabilidad enorme. Y debido a esa estabilidad, tienen altos puntos de fusión y de ebullición, ¿sí? Miren, el cloruro de sodio, 800 centígrados. El óxido de calcio, 2170. Esto es una barbaridad de temperatura. Yoduro de sodio, 662. También es alto. O sea, ninguna persona puede resistir esto, jóvenes. Sí, es una muerte inmediata. ¿Ya? Es demasiada temperatura. A eso me refiero con altos puntos de ebullición. En general se considera un punto de ebullición alto, un punto de fusión alto, algo que ya supere de los 450 grados centígrados. Eso ya será alto punto de ebullición. ¿Sí? 450 es bastante. ¿Cuáles serán bajos? O sea, menores a 100. Esos son bajos puntos de ebullición. ¿Ya? Altos puntos de ebullición, mayores a 450 por lo general. Y si el punto de fusión es alto, mucho más alto del de ebullición, pues no se olviden que el de fusión es para coger el sólido y transformarlo en líquido. Y para transformar de líquido a gas, necesito ebullir, o sea, punto de ebullición, y aquí vean, ¿no? ¿Sí? Los puntos de ebullición son igual de altos, más altos incluso que los puntos de fusión, pero no se olviden que es por eso, es por la estabilidad que tienen. Como tienen mucha estabilidad, es difícil romper ese orden. Y para romper ese orden, entonces tengo que dar un montón de energía, que se traduce al final en temperatura, alta temperatura. Ahora, hay más altas temperaturas en algunos fenómenos. Claro que hay, por ejemplo, nuestra estrella está a millones de grados Kelvin, pero eso ya, la harina de otro costal. Son procesos que no tienen nada que ver con compuestos, con condiciones de compuestos iónicos, ¿sí? Estamos más específicamente, pues de estos serán altas temperaturas de fusión. ¿Estamos, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Listo. Ahora, como los seres humanos, pues nos hemos dado la idea de que si no se puede medir, no vale. Entonces tenemos que nosotros darnos una idea, o sea, ver qué tan estable es, cómo puedo medir qué tan estable es un compuesto iónico. Eso se mide a través de la energía reticular. Y la energía reticular no es otra cosa que energía liberada. Entonces la energía que se libera cuando los iones positivos y negativos en estado de gas, ¿sí?
se combinan para formar una mol de compuesto iónico o una mol de sólido cristalino. Eso es la energía reticular, es energía liberada, muchachos. Y como es energía liberada, entonces esa energía lleva signo menos, lleva signo negativo, son procesos exotérmicos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, entonces, si ya podemos medir la energía reticular, ya le podemos cuantificar, tantos kilojoules por mol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, energía reticular, vean aquí, cloruro de litio y cloruro de litio, ¿ya? Miren, 1017 y menos 828, ¿sí? Entonces, mientras más energía reticular se ha liberado, eso se refleja mucho en la mayor estabilidad de un compuesto. Mientras más energía se libera, más estable es el compuesto. Entonces, en este caso, ¿cuál es el más estable? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. De arriba. El de arriba libera 1017, el de abajo solamente 828. Ahora, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Sí, porque no estamos analizando por analizar, no estamos poniendo cosas por poner. Entonces, miren, vamos a visualizar esto un poquito más, ¿ya? Miren, aquí tenemos estos compuestos, ¿sí? Compuestos, aquí tendríamos su energía reticular, aquí vamos a poner liberada, ¿sí? ¿Ya? Energía liberada, ¿sí? Pues miren, aquí tenemos el fluoruro de litio, ¿sí? Ese tiene una energía reticular de menos 1017 kilojoules por mol, y en cambio tenemos aquí el cloruro de litio, ¿sí? Que se tiene una energía reticular de menos 828 kilojoules por mol. Entonces, si ustedes usaran, digamos, si ustedes solo vieran las cantidades, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí dirían, menos 1017 es menor, ¿sí? Que menos 828, porque esto nos dice la recta numérica, ¿sí o no? Sí, profe. Pero nosotros no estamos analizando números por analizar, nosotros estamos analizando el concepto. ¿El concepto qué quiere decir? Que aquí se han liberado 1017 y aquí se han liberado 828. Entonces, esto a mí no me sirve. Lo que me sirve es conocer cuánto se ha liberado, porque esto tiene un contexto. El menos no está de gana, ¿sí? Entonces, a mayor energía liberada, mayor estabilidad. Por lo tanto, el más estable es el morado, ha liberado más energía. ¿Estamos, jóvenes? Sí, profe. Y, o sea, profe, ¿cómo es cómo es que libera energía para hacerse estable o es? ¿Cómo es que libera energía? ¿No ves que es como que tuvieras, verás, es como que tuvieras aquí una especie A y una especie B, ¿ya? Vamos a poner una especie A, ¿sí? Y una especie B, ¿sí? Esas dos especies por separadas, digamos que este consume 80 kilojoules por mol, ¿ya? Y que por separado B consume unas 100, por decir, ¿ya? Entonces, cuando estos se juntan, ya no necesitan, miren aquí, ¿cuánto necesitan para vivir esos por separado? 180, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Ahora, si esos llegaran a juntarse en un compuesto AB, ¿sí? Por decirles ya, lo estoy inventando, AB, esos ya no gastan 180, ahora solo gastan, digamos, ahora solo gastan 80, ¿sí? Juntos. Entonces, si ven, si estaban solos, gastaban 180. Cuando se juntaron, ahora solo gastan 80. Por lo tanto, han liberado ¿cuánto? ¿Cuánta energía han liberado? 100. Han liberado 100 de energía. ¿Por qué? Porque han llegado a un estado energético menor. Hay un beneficio. Por eso liberan energía. ¿Vamos? Sí, profe. Sí, eso lo veremos más adelante. ¿Sí? Pero liberan energía. Y podríamos hablar de eso. ¿Sí? Una liberación de energía para hacerse más estable. No se olviden que mientras más estable, menos energía necesita para vivir ese compuesto o esos sistemas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Sigamos avanzando. Entonces, pilas, verán, energía reticular es energía liberada, jóvenes. Pilas con eso. Ahora bien,
El hecho de que la energía sea estable implica que pues, se ha liberado mucha energía. Eso también implica que el punto de fusión sea alto. O sea, mientras más estable es un compuesto iónico, mayor será su punto de fusión. Es más difícil fundir, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí habíamos hablado que libera estos 1017 y que este libera 828. Por lo tanto, el punto de fusión debería ser más alto para el cloruro de litio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se libera más energía. Siempre que libere más energía, el punto de fusión es más alto. A mayor estabilidad, mayor energía reticular y mayor punto de fusión. Pilas con esa relación, muchachos. ¿Estamos? Sí, profe. Listo, jóvenes. Ahora, esta energía liberada o esta estabilidad viene muy asociada a las atracciones colúmbicas porque es una fuerza electrostática y la fuerza electrostática es directamente proporcional con la carga, ¿sí? Entonces, a mayor carga, mayor fuerza electrostática. Miren, por ejemplo, aquí tenemos dos sistemas que tienen estas configuraciones. En el caso del cloruro de magnesio, el cloro es -1, el magnesio es +2, entonces tienen este sistema, ¿sí? ¿Ya? Y en el caso del cloruro de litio, el cloro es -1, el litio es +1, tienen este sistema, ¿sí? Por eso es importantísimo poder identificar el número de oxidación en un compuesto, iónico al menos, es indispensable, ¿sí? Entonces, miren, cuando estos tienen pocas cargas, hay una atracción menor, o sea, hay menor estabilidad. Pero cuando tienen cargas más altas, la atracción es mayor, existe una mayor estabilidad. Por eso es que el cloruro de magnesio funde a 714, porque la carga es más grande, ¿sí? Entonces uno puede identificar qué compuestos serán más estables que otros simplemente a través de la carga que tienen, o sea, de la valencia, ¿sí? Que hace pues que esas especies estén configuradas de esa manera. ¿Sí cachan? Profe, y no importa que el anión sea mayor que el catión. No, porque al final se habla de carga global, ¿sí? Porque aquí mira, el cloro es 2, entonces aquí sería 2 por -1, -2, tiene que ser neutro, ¿sí? Sí, profe. Entonces al final la carga global siempre va a dar neutra, ¿ya? Pero no se olviden, a mayor carga económica, mayor atracción, ¿sí? Es como que les dijera, ¿qué prefieren, $100 o $200? 200. 200, pues, ¿sí o no? Entonces sí, es lo mismo aquí, vean. Este tiene más, entonces este tiene más atracción, más estabilidad. ¿Sí? Ahora aquí hemos puesto una tablita, ¿sí? De las diferentes energías reticulares y puntos de fusión de algunos compuestos, ¿ya? Esto no tiene que saber de memoria, ¿no? Por si acaso, ¿sí? Solamente una referencia, ¿ya? Pero bueno, esto de la carga a veces no aplica para todos, no es una regla que sea perfecta, ¿sí? Hay compuestos que no siguen esta regla, por ejemplo, vean, el cloruro de magnesio tiene carga 2, ¿sí? Y el punto de fusión es, vean, 714, pero el del fluoruro de litio es de carga -1 más 1 y el punto de fusión es más alto, ¿sí? Entonces, no solo depende de la carga, ¿sí? Pero la carga será un indicativo pues bastante general, ¿sí? Que me permite al menos estimar, ¿sí? Cuán estable sería pues un compuesto iónico, ¿ya? En el caso de compuestos que tienen la misma carga, vean, por ejemplo, todos estos del cloro de litio, bromuro de litio, yoduro de litio, todos estos tienen la misma carga, -1 más 1, pero la energía reticular es diferente, ¿sí? Entonces, a pesar de que tengan la misma carga, como les dije, la energía reticular no solo depende de eso, por eso la energía reticular aquí es diferente. Y el hecho de que tengan una energía diferente, a pesar de tener la misma carga, eso implica que el punto de fusión también es diferente. Si dos compuestos tuvieran la misma energía reticular, probablemente tuvieran el mismo punto de fusión, pero si la energía reticular es diferente, el punto de fusión también es diferente, muchachos. ¿Estamos? Sí. Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer los ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios. Aquí está. Ya, son teóricos, entonces voy a dictar
Voy a compartir la pantalla, ¿no? Muy bien. Entonces miren aquí lo que nos dice. Nos dice, el compuesto formado por un metal del grupo 1A y un no metal del grupo 6A es, pues ven, ya dice clarito aquí, 1A y 6A. Eso forma un enlace iónico. Siempre los de la 1A y la 2A con los de la 6A y la 7A, ¿sí? Eso siempre va a formar un enlace iónico. Estamos enfrente de un compuesto iónico. A ver, ¿el A verdadero o falso? ¿Y por qué? Falso, porque Falso. son sólidos. Exacto, falso, son sólidos. Todo compuesto iónico es sólido. Respecto de la B, ¿qué tienen que decir? ¿Verdadero? Verdadero porque Porque son polares y, Exacto. y el agua es un polar y, ¿cómo era? Lo semejante se disuelve con lo semejante. Ah, ¿sí? El agua es un solvente polar, ¿sí? Y los compuestos iónicos son solubles en compuestos polares. Ahí está, ¿ya? ¿Qué opinan? ¿Y por qué? no, pues son sólidos y no conducen corriente eléctrica. Ya aprendan, lean lo que dice ahí, lean. Tienen que lean, chicos, lean. Dice, Sería disuelto o verdadero. fundido, dice. Eso es verdadero, porque ya dijimos que sí se pueden disolver en compuestos polares, por ejemplo, ¿sí? Porque se pueden fundir y que ahí las cargas se liberan y ahí sí conducen la corriente eléctrica. Ahora acá, vean, ¿qué opinan de este? ¿Sí o no? Falso, tienen alto punto de fusión y ebullición. De fusión alto. Esto tienen punto de fusión alto, son compuestos iónicos. Pues esto, una pobreza de temperatura, ¿sí? Un punto de fusión es alto para compuestos. Hablamos del 2, ¿sí? Aquí tampoco hay cálculo, ¿ya? Dice, el elemento X es alcalino, ¿ya? Con eso ya les dieron todo. ¿Qué significa que sea alcalino? Que sea de la 1A, ¿sí? Pues es un metal de la 1A. Ya, pues es el primer argumento. Y tiene 6 electrones de valencia. Con eso también les dicen todo. Cuando tiene un electrón de valencia es porque es de la familia 1A. 2 electrones de valencia, familia 2A. 3 electrones de valencia, familia 3A. Si tiene 6 electrones de valencia, ¿de qué familia es? ¿Sí, sí? Y ya, Sí. Entonces aquí tienen uno de la 1A con otro de la 6A. ¿Qué forma? Un enlace iónico. Están en presencia de un compuesto iónico. Bueno, y si su ion divalente es electrónico con el gas noble, con esta información, pues no nos ayuda mucho. ¿Ya? Nos ayuda para justificar que tenga esta estructura, nada más. Pero el ejercicio ya lo dice. ¿Sí? Entonces, estamos en un compuesto iónico. A ver, el primero, ¿qué opinan? Falso, ¿Por qué es falso? porque es porque sólido. Está bien. son sólidos. ¿Por qué? La Es temperatura ambiente son sólidos. No sólido, ¿cierto? Y este, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ese es verdadero, porque son sólidos cristalinos, ¿sí? Porque forman redes cristalinas. Ahora sobre eso sí voy a aclarar que también aquí hay bastante confusión por el árbol popular, ¿sí? Verán, muchachos, cristales solo forman los compuestos que pueden formar redes cristalinas, ¿sí? O sea, el vidrio, se han dicho que dicen el vidrio es un cristal, el vidrio no es un cristal, ¿sí? Porque el vidrio no forma redes cristalinas, o sea, no tiene celdas unitarias. El vidrio es un material amorfo, significa que no tiene un patrón ordenado, ¿sí? Lo que pasa es que el vidrio es translúcido, o sea, deja pasar la luz, y a veces la gente confunde a los cristales como el diamante que también deja pasar la luz, ¿sí? Pero no. O el agua cristalina, que el agua no puede ser cristalina porque el agua en estado líquido no forma cristales. Entonces no hay chance, ¿sí? Los sólidos cristalinos solo son los que pueden formar cristales, joder. Pilas con eso. De hecho, hay una función de científicos que incluso al vidrio ni siquiera le consideran sólido, sino un líquido de altísima viscosidad. Bueno, no se olvidará, ¿sí? Los cristales solamente están compuestos de materiales o compuestos que forman redes cristalinas, o sea, que tienen celdas unitarias. A ver, fundido o disuelto no conduce la corriente eléctrica. ¿Qué opinas?
Falso. Falso, falso porque sí conduce. ¿Ya? A ver, veamos aquí. Dice, las energías reticulares de los compuestos son tantos. Entonces, ¿qué les dije? Mayor energía liberada, mayor estabilidad. Eso tienen que acordarse. Entonces, aquí, ¿qué dice? Dice que ha liberado 787. ¿Ya? Entonces, según esa afirmación, en la A, ¿qué opinan? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué falso? Porque NaO2 liberó más energía. Exacto. El óxido de sodio ha liberado, vean, ¿cuánto ha liberado? 2500 ha liberado, vean. El otro, en cambio, ha liberado 700. Entonces, eso ni le llega a los talones, ¿sí? ¿No? Entonces, el óxido de sodio, ese tiene un punto de fusión mayor, pues, que es más estable, ¿sí? En el caso de el B, ¿qué dirían? Es verdadero, con mayor energía liberada, mayor estabilidad. Exacto, porque te libera, vean, ¿cuánto libera esto? 2500, más estable, libera una energía bastante, bastante, bastante alta, ¿sí? Entonces es más estable que este que libera a duras penas 787, ¿no? Es verdadero, el MG es más estable porque libera más energía. A ver, vamos con este. ¿Qué opinan? Sería Igual, falso. falso. Mientras más estable también sí, tiene más un mayor número de fusión, como es un punto de función mayor. Sí, pero ¿qué? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Exacto, es falso, porque vean el óxido de sodio, ambos están en el orden de los 2500, ¿no? Pero el óxido de sodio sigue liberando más energía, 2570. El hecho de que libere más energía, eso quiere decir que el punto de fusión es mayor, porque si ha liberado mucha energía, eso quiere decir que es muy estable, ¿no? Listo. ¿Y del D, qué pueden decir? Falso, ¿Por qué? porque tiene diferentes energías reticulares. Muy bien, sí. Como tiene diferentes energías reticulares, el punto de fusión es diferente. Sí, punto final. El 4 hagamos en la pizarrita, ¿ya? Trato de escribir un poquito, para poner esto en un contexto un poquito más amplio. ¿Sí? Pero aquí nos decía, ¿qué decía? Dice, ordenar de forma ascendente la estabilidad de los siguientes compuestos iónicos. Entonces ahí tienen el NaCl, tenemos el NaCl, ¿no? Acá tenemos el óxido de litio, ¿sí? Y por acá tenemos el óxido de magnesio. Listo. Entonces, muchachos, cuando ustedes les den varios elementos, varios compuestos iónicos, ¿sí? Cuando tengan varios compuestos iónicos, lo que tienen que anotar es la carga, ¿sí? ¿Qué hacer? Entonces, el más electronegativo, el oxígeno, para que sea neutro, más 2. Ahora aquí vean, menos electronegativo el oxígeno, menos 2. El litio es más 1 por 2 más 2, tiene que ser neutro. Punto final. Clorito menos 1 más electronegativo, número de familia menos 8. Sodio más 1 para que sea neutro. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Ahora, entonces vean, ¿quién tiene más carga? Sí, evidentemente el morado tiene carga más baja, 1 y menos 1. Entonces, en orden de estabilidad, la estabilidad del moradito, ¿sí? Será la más pequeña, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ahora, comparemos entre azul y celeste, vean. El celeste solito llega a más 2, ¿sí? El magnesio solito no excede nada. En cambio, el litio llega a más 2 porque se multiplicó por el número de átomos, o sea, tiene ayuda. ¿Qué es más relevante? ¿Llegar solo o tener ayuda? Solito. Solito. Solo. Entonces, este es más estable, ¿sí? La estabilidad del MgU es mucho más estable a pesar de que la carga sea la misma, porque el magnesio no necesita de otro átomo para llegar a más 2. El magnesio ya tiene más 2 por sí solo. Y seguido, pues en el medio estaría la estabilidad del óxido de litio. ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Sí, pero
Listo, entonces analizarán las cargas. Ahora, vuelta, algo que es muy común, es, por ejemplo, nosotros sabemos poner así, ¿verdad? Digamos, NaCl y KCl, ¿ya? Entonces ahí les preguntamos cuál es más estable, ¿ya? Ustedes ahí saben volverse locos, ¿sí? Porque ponen -1 y +1, 0. -1 y +1, 0. Y tienen las mismas cargas. Entonces, ¿cómo saben que es más estable o no si no tienen energía reticular? Para eso lo que tienen que hacer es, verán, siempre que se dan compuestos que tengan las mismas cargas, siempre deben fijarse ustedes si algo se repite, ¿ya? Por lo general les damos así, que algo se repite, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué se repite? En azul y en morado. Claro. Cloro se repite. El clorito es que se repite. Entonces, a ese no le toman en cuenta. Lo único que hacen es construir su regla de periodicidad, pero para la electronegatividad, ¿sí? Y tienen aquí aumenta y disminuye. Entonces, ustedes ya deberían saber pues, que el sodio y el cloro están en la 1A, eso deberían saber a la agüita, ¿sí? Entonces aquí le ponen, a ver, ¿quién va primero, el sodio o el potasio? Según el Eso. periodo. Sodio, pues, el sodio está por acá arriba y el potasio está por acá abajo. Entonces, ¿quién tiene más electronegatividad, jóvenes? ¿El sodio o el potasio? El sodio. El Sodio. sodio. Mientras más abajo está, menos electronegatividad. Entonces, el potasio es menos electronegativo. El sodio tiene mucha más electronegatividad. Como el sodio tiene mucha más electronegatividad, eso quiere decir que la diferencia de electronegatividad en el NaCl es mayor, ¿sí? A la diferencia de electronegatividad en el KCl. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ahora, el hecho de que la diferencia de electronegatividad sea mayor para compuestos iónicos, para compuestos iónicos de dos átomos diferentes, eso también se traduce en la estabilidad, o sea, la estabilidad, ¿sí? Del NaCl sigue siendo mayor a la estabilidad del KCl, ¿ya? Entonces, ¿cuál es más estable? ¿Morado o azul? Morado. Parado. Morado. Morado, ese tendrá mayor punto de... ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, bueno, jóvenes, estamos hablando entonces. Chao, muchachos, nos vemos con ustedes el viernes, ¿no? Sí, ya le voy a avisar a la amiga del Lisset cuándo mismo, a qué hora, sí, Profe, una para pregunta, eso de las notas, chicos. ¿Qué pasa, yo? pero es fuera de la materia. O sea, solo es una duda, sí. Ah, claro. Claro, pero espérame un ratito, ¿ya? ¿Alguien Ya. tiene alguna pregunta de la materia? ¿O algo que quiera saber acerca de las notas o algo? Profe, o sea que no va a dar horas de consulta el día de mañana. No, no voy a dar notas porque tengo que irme a la universidad, muchachos, a seguir firmando documentos represados de la pandemia. Ya, profe. Entonces, mañana no doy las notas porque no sé a qué horas vuelvo, chicos. Entonces, estar en la universidad esperando hasta que me atiendan y estando en la videollamada, no de pegar, ¿sí? Porque aparte justo me llaman y entonces tendría que avanzar. De gana voy a planificar para mañana porque no va a ser posible definitivamente el viernes, ¿ya? Por eso yo les dije, revisarán todos. Si tienen alguna duda, me avisan de una sola al correo, específicamente cuál es la duda. Hay que escribirme con paralelo. Hay gente que me escribe que no me pone el paralelo, yo no sé ni en qué curso estará, ¿sí? Por lo mucho que saben hablar, no sé ni en qué paralelo estarán, muchachos. Pilas con eso. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No. Bueno, ahora sí me quedo con el Joel y los que quieran quedarse. O era privado, Joel. No, no, solo es, verá, el cálculo, según hasta donde se lo inventó Newton y Leibniz, ¿no? Entonces el cálculo Ajá. que inventaron ellos es distinto al que tenemos actual. ¿Sí se sigue utilizando el mismo o se ha hecho alguna modificación? Más bien se ha complementado, pero las bases del cálculo son las mismas, ¿sí? De ambos, porque ambos, no es que Leibniz hizo un cálculo y Newton hizo otro cálculo diferente. Los dos cálculos son igualitos, ¿sí? Porque ambos están en lo correcto. Y uno puede, ¿se acuerdan que decíamos que los científicos desarrollaban la ciencia aparte sin conocer que el otro lo estaba haciendo? Porque en ese tiempo pues la información no se transmitía tan rápido como ahora, ¿sí? Pero las bases del cálculo son exactamente las mismas. Lo que se ha incrementado es el uso que se le da al cálculo, ¿sí?
Ya, profe. O sea, no se ha modificado. La integral de x siempre va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Siempre, ¿sí? No va a cambiar. Esas son las bases del cálculo. Es una herramienta, es como que te diría, las matemáticas que usaban los árabes son diferentes a las que usamos ahora. No, quizás se le dio una aplicación un poco más amplia, apoyada en los ordenadores, pero siempre 1 más 1 va a seguir siendo 2. Sí. Sí, profe. Pero, Inge, y por ejemplo, lo que sería la matemática, que es pura, 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 eso sí es diferente. O Claro, sea, lo que porque venía es bien claro, porque la diferente a lo matemática. que es ahora, porque tuvieron que, bueno, explicar con sus palabras de ahora, Claro, pues. claro que la matemática de ahora es diferente, pero tiene las mismas bases, ¿sí? O sea, se ha perfeccionado más bien ahora, pero no es que se han quitado, por ejemplo, no es que el axioma de identidad haya desaparecido mucho, ¿sí? Más bien se ha completado la matemática. Es como decir, antes teníamos en la química la ley de las proporciones definidas, las múltiples y la ley de la conservación de la materia. Y ahora ya estudiamos, por ejemplo, la ley de los gases ideales, o estudiamos la ley de Fick, o por ejemplo, estudiamos eh, la termodinámica, la entropía, sí, pero eso no contradice a las bases de la química, que son las leyes ponderales, más bien las refuerza y las perfecciona. ¿Sí me cachan? Sí. Sí, profe. Es eso, muchachos. No, no. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Muchachos, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No. Bueno, joven, estamos hablando del viernes. Chao, chicos, cuídense mucho. Buen provecho. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, jóvenes.